programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, inflación, escasez y descenso del precio del petróleo inciden en calidad de vida del ciudadano. Nosotros nunca hemos llegado a este extremo de que tengamos que hacer tantas colas por el pan, por todo. Mira, tú a donde tú te metes, haces muchas colas, hay mucha necesidad, yo creo que hay mucha necesidad en el pueblo. Alto costo de la vida hace cada vez sea más cuesta arriba cubrir necesidades básicas. El que gana salario mínimo logró un aumento en torno al 40-43% por decreto del gobierno. Pero cuando le descuentas la inflación, te das cuenta que en realidad estás 30% más pobre que el año pasado. Familias venezolanas deben ajustar su consumo ante actual situación económica. ¿Cómo está haciendo con los pañales? Bueno, hay que comprárselo a los jugoneros al precio que ellos lo vendan. ¿Cuánto los consiguen? Bueno, el triple. Radiografía económica a 60 días del 2015. ¿Cómo se preparan los venezolanos para la Navidad de este año 2014? Por la situación, que a veces no se puede, que se armar la mesa, mucho dinero. Cosas. Sí, también por los recursos. Y bueno, mi mamá, que a veces uno estrena 24-31, entonces ella dice, no, nada más hay para el 31. Fiestas decembrinas podrían verse afectadas por la inflación y el alto costo de la vida. Todo está caro, todo. Mira, no hay juguete barato. Es pura mentira de que van a trabajar sobre los precios. Eso es pura mentira. Navidad que viene, tradición del año. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviándonos sus comentarios al número 949. Recuerden, con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden seguir en Twitter a través de @100porvenezuela o en Facebook en la página de Televen. Hoy iniciamos con un reportaje que busca hacer una radiografía desde el punto de vista económico sobre cómo el bolsillo del venezolano ha visto afectado su poder adquisitivo desde inicio de este año hasta lo que va del 2014. De acuerdo con cifras emitidas por el Banco Central de Venezuela, el año 2013 cerró con una inflación de 56,2% y expertos en materia económica estiman que este 2014 lo hará con una inflación que estará por encima del 70%. Veamos. La inflación, el desabastecimiento de productos básicos y la escasez han presionado las finanzas y ahora se suma la baja de los precios del barril del petróleo. Nosotros estamos estimando con una inflación que pudiera cerrar cercana al 70% y que con una caída del poder adquisitivo del salario promedio de la economía en torno al 14,2%, que sería el nivel más alto desde la época del paro petrolero, el año 2003. 2014 ha sido un año peor que el año 2013, pero la mala noticia es que es un año mejor que 2015, al menos hasta la fecha, con todos los indicadores disponibles. Los venezolanos cada día peregrinan con mayor o menor fortuna buscando los denominados faltantes de la semana, que van rotando desde papel higiénico, jabón para ropa, medicina para la tensión arterial, leche, aceite o harina de maíz, hasta productos menos esenciales, aunque importantes, como neumáticos, calzado y algunos electrodomésticos. El año pasado, acuérdate que estábamos en una situación menos crítica que ahorita. Ahorita hay mucha necesidad en realidad, porque si yo compro bistec, en realidad no puedo comprar pañales. Hay que vivir con la ropa sucia y horrible. Y con los cabellos sucios, mira cómo tengo mis cabellos, no me los he podido lavar, no consigo champú. ¿Cómo ha hecho usted para sustituir esos productos que no consigue? ¿Con qué los sustituye? ¿Cómo hace? Bueno, cuando consigo lavaplatos, con eso lavo la ropa. Bueno, ahorita no he conseguido ni champú, ni desodorante, ni toallitas, nada, ni leche siquiera. Radiografía económica a 60 días del 2015. Esta es la casa de la señora Elizabeth. Ella vive en Antímano, aquí en Caracas. Humildemente ha levantado a su familia
Todos los días sale muy temprano de su casa, pues debe atravesar toda la ciudad para llegar a su trabajo. Su vida siempre ha sido de sacrificios. Señala que este año ha sido el más difícil de todos. Nosotros nunca hemos llegado a este extremo de que tengamos que hacer tantas colas por el pan, por todo. Mira, tú a donde tú te metes, haces muchas colas. Hay mucha necesidad, yo creo que hay mucha necesidad en el pueblo. Para mí es bastante difícil, ¿sabes? Porque cada día la situación es más cara. Yo las colas, yo no hago colas. ¿Sabes? Apenas que sean las colas cortitas, sí me meto en ese tipo de colitas, pero si son largas, yo no lo compro caro. Ella tiene 9 nietos y la escasez de leche y pañales golpea a su familia. Ahorita en realidad la escasez horrible es de la leche, seriamente la leche en los niños. Los pañales hay que comprárselos a los boneros en 150, 200, hasta en 300 bolívares. Una cosa que yo no lo veo en la lógica, ¿cómo va a ser posible que los pañales tengan el mismo precio de un kilo, viste? Los pañales yo los compro en los boneros a 300 bolívares y un kilo, viste, vale 250 bolívares. Tú sales a la calle y ves en los buhoneros cómo venden por 3 o 4 veces los precios regulados, si los encuentras, pero más caros. No hay carros, pero si tienes algunos contactos puedes conseguir un carro a 3 o 4 veces el precio que se supone es el oficial. Y así ocurre con todo en la economía, pero esas distorsiones tienen mucho que ver con el hecho de que hay al menos 4 tipos de cambio en la economía. El oficial a 6.30, el SICAD 1 a 11, 12, el SICAD 2 a 50 y el paralelo que duplica al SICAD 2. La escasez, que efectivamente como tenemos un problema agravado en términos de acceso a divisas para el sector privado y un nivel importante de deuda comercial, hoy efectivamente tenemos unos niveles importantes de escasez cercanos al 30%, que es una cifra récord para, digamos, el histórico que ha tenido Venezuela. Indicadores publicados por el propio Banco Central de Venezuela en su portal de internet muestran que la inflación de 20,1% anual en 2012 pasó a 56,2% en 2013, a pesar de una política de rebajas compulsivas de precios, una emisión monetaria desenfrenada, es decir, la masa monetaria aumentó 70% en 2013, según el Banco Central de Venezuela. Porque ha aumentado también lo que llaman la liquidez monetaria, que no es más que la cantidad de dinero circulando, el dinero que está en la calle. Pero ese dinero compra menos y seguirá comprando menos, porque resulta que el Banco Central y el gobierno ha acudido al expediente de imprimir, como si fuera una impresora mismo, billete, dinero. Ha crecido esa masa monetaria, esa cantidad de plata en torno a 70% en el año. Las reservas de divisas cayeron 29% durante 2013. De 29.750 millones de bolívares pasó a 21.251 millones. La caída de reservas fue resultado, según analistas, del alza de importaciones y el crecimiento porcentual de las exportaciones petroleras a nuevos mercados que pagan parte de la factura con bienes o servicios. Por eso, digamos, la principal preocupación hoy del venezolano es la crisis económica y cómo esa crisis le está afectando en el bolsillo, porque tenemos una caída bien pronunciada del poder adquisitivo. Cuando hablamos de caída de poder adquisitivo, lo que estamos diciendo es que el incremento de salario o de los ingresos de una familia típica en Venezuela es menor de lo que crece la inflación, de lo que crecen los bienes y servicios que esa familia compra, y por lo tanto esa familia tiene que hacer ajustes en su consumo. Mientras las cifras macroeconómicas inundan los escritorios de los expertos, en el sector donde vive Elizabeth, los problemas de la escasez se ha ido agudizando recientemente. Aquí no hay tiempo sino para pensar en cómo resolver su día a día. Yo digo que el desastre de los pañales es desde un mes para acá, porque normalmente de enero al mes de julio, agosto, estaban estabilizados los pañales, ¿sabes? Sí se veía que estaban escasos, cuestión, pero se habían pañales, sí había bastante. Y la leche igual, ¿sí? Pero yo tengo ya 3 meses no consigo leche. En la página de internet del Banco Central de Venezuela, el índice de escasez se publicó hasta el mes de enero de este año y fue de 28%, el más alto en su historia según los analistas económicos. El director de Ecoanalítica explica cuáles podrían ser las razones del por qué no ha mostrado más esta medición al público.
Yo diría que se dejó de publicar por presión efectivamente política, es decir, el número ya era lo suficientemente antipático para mostrarlo. Creo que no les gustaba a las autoridades y efectivamente el Banco Central un poco lo dejó de publicar por el efecto negativo que eso tenía, porque la escasez es pues un problema de altísima preocupación en la gente. En la próxima parte, caída del poder adquisitivo del venezolano se agudiza. Tantos productos, harina pan, jabón Ace, champú Que no ha comprado. y otras cosas más. ¿Por qué lo sustituye esos productos? Bueno, por lo menos el jabón, compro a veces jabón de panela, los rayos, los sustituyo con eso. Champú, jabón de olor. Y más adelante, Navidad que viene, tradición del año. ¿Cómo vislumbre estas navidades? Bueno, mira, entre lo que cabe, al haber salud está todo bueno, pero si no hay dinero también está un poco mal. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. 100% Venezuela lleva a su pantalla una minuciosa radiografía acerca del panorama financiero en Venezuela a 60 días de culminar el año 2014. Un año donde los indicadores económicos revelan un deterioro de la economía aunado ahora al descenso en los precios del barril de petróleo, hechos que inciden directamente en el bolsillo de los venezolanos. Veamos. Algunas personas consultadas en la calle indican que este año ha sido más crítico que el año pasado en materia económica. Por ahora jabón en polvo, cloro, enjuague para ropa, leche, que no se consigue por ningún lado. ¿Qué ha sustituido, ¿Con qué ha sustituido esos productos? ¿Con qué otros productos? El jabón para lavar, imagínense. No conseguimos nada, champú, ¿será? O sea, champú de ese, el barato. ¿Que no consigue? No, porque los productos que venden por ahí yo no los uso casualmente, entonces he estado librada de eso, de hacer cola ni nada. Yo no como harina porque no como arepas, eso me engorda, no como aceite. Jabón uso el antialérgico porque yo soy alérgica. ¿Lo consigue? Sí, lo consigo, entonces no tengo problemas con... ¿Y la medicina, señor? Afortunadamente yo estoy sana y salva, no necesito nada de eso. Yo no he pasado problemas por eso, por ese lado. Tantos productos, harina, jabón, champú Que no ha comprado. y otras cosas más. ¿Por qué lo sustituye esos productos? Bueno, por lo menos el jabón, compro a veces jabón de panela, los rayos, los sustituyo con eso. Champú, jabón de olor. Para el pelo. Para el cabello, sí. ¿Sobre qué productos usted ha dejado de comprar en los últimos 6 meses? Ay, de todo. O sea, desodorante, jabón y colonia, pañales, los pañales graves. ¿Cómo está haciendo con los pañales, señora? Bueno, hay que comprárselo a los jugoneros al precio que ellos lo vendan. ¿Cuánto los consigue usted? Ay, bueno, el triple. El triple de lo que vale cada uno, sí. Desodorante, pero bicarbonato con limón. Harina, pescado, porque ya está demasiado caro. ¿Sigues pañales? No. ¿Cómo estás haciendo, mi señor? Bueno, ahorita aquí en la broma esta del pueblo me regalaron dos paqueticos porque no se consigue en ningún lado. Bueno, ahorita no he conseguido ni champú, ni desodorante, ni toallita, nada, ni leche siquiera. La canasta alimentaria familiar de septiembre de 2014 se ubicó en 14.080,98 bolívares, aumentando 598,42 bolívares, 4.4% con respecto al mes de agosto de 2014 y 97,7% entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014. Se requieren actualmente 3.3 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria. El que gana salario mínimo logró un aumento en torno al 40-43% por decreto del gobierno. Pero cuando le descuentas la inflación, te das cuenta que en realidad estás 30% más pobre
que el año pasado. Ahora, la gente que no gana salario mínimo no ha tenido un aumento en esa proporción. En muy pocos casos lo ha tenido. A mí mi sueldo no me alcanza. Y yo gano un poquito más del sueldo el mínimo. La firma Data Analysis expresó recientemente que la inflación ha deteriorado el poder de compra en casi 12% en términos reales en lo que ha transcurrido de este año. Elizabeth es una muestra de ello. Ella se las ingenia. Compra carne molida en vez de bistec porque rinde más. Bueno, a mí no me gusta la carne molida, pero la necesidad lo obliga a uno que tiene que ser carne molida por este momento. Consumimos poco grano. ¿Sale más barato la carne molida? Sí, claro. Aunque sale el mismo precio, claro. ¿Cuál es la diferencia de la carne molida y el bistec? ¿Qué te rinde más? ¿Por qué? Porque con un kilo de carne molida, tú agarras y haces albóndiga, haces un poquito de carne molida así para la pasta. De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, 6 rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precios en el mes de septiembre de este año. Raíces y tubérculos 11,4%, pescados y mariscos 7,3%, frutas y hortalizas 5,4%, carnes y sus preparados 3,8%, leche, quesos y huevos 2,7% y cereales y productos derivados 0,4%. Debido a la presentación de la economía venezolana, este año 2014 vive el peor momento desde la época de la crisis política del paro petrolero, ¿no? Año 2003, 2002, 2003. Es decir, todos los indicadores demuestran un deterioro bien pronunciado de la economía, a pesar de que el Banco Central de Venezuela no ha mostrado cifras de desempeño económico en lo que va de 2014. Otro de los productos que también se les ha hecho cuesta arriba para los venezolanos conseguir con regularidad son las medicinas. La medicina es horrible. Tengo una nieta que sufre de convulsiones, le mandaron un tratamiento, en realidad no lo hemos encontrado el tratamiento. Las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional, entre ellas la Ley de Costos y Precios Justos aprobada en 2011 y el anuncio en septiembre de este año de modificarla con la intención, según las autoridades, de ir contra las mafias que están detrás del contrabando y del ataque económico, es considerada por los expertos como la forma menos efectiva para acabar con la escasez. Creo que efectivamente te demuestran que son un fracaso, que más bien generan distorsiones que provocan justamente lo que intentas corregir, que es inflación, mercados negros, escasez, deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. La escasez afecta hasta las jornadas laborales. Elizabeth sale temprano a buscar los alimentos para no llegar tarde a su trabajo y en algunas ocasiones la inunda el estrés por las largas colas en los supermercados. Entonces la persona que trabaja, como en mi caso, que hay momentos que llegó un horario de entrada, un horario de salida. Hay momentos que la gente se molesta porque llegó tarde, pero son necesidades que uno complementa. A Elizabeth le llega el agua cada 4 días. Ella la almacena en estos tubos. Elizabeth espera que la realidad que vive cambie. En su mirada se nota los años de trabajo y esfuerzos por tener calidad de vida. Calidad de vida que no tiene por la escasez y su deteriorado poder adquisitivo. La incertidumbre la invade al no saber qué le deparará el próximo año. En la próxima parte, sueldos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Nosotros estamos estimando con una inflación que pudiera cerrar cercana al 70% y con una caída del poder adquisitivo del salario promedio de la economía en torno al 14,2%, que sería el nivel más alto desde la época del paro petrolero el año 2003. Y más adelante, Navidad que viene, tradición del año. No vislumbre estas Navidades. Bueno, mira, entre lo que cabe, al haber salud está todo bueno, pero si no hay dinero también está un poco mal. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. De acuerdo con el panorama financiero de Venezuela para este 2014 y ante las expectativas para el 2015,
¿Qué puede esperar el venezolano para el cierre del 2014 e inicios del próximo año? Veamos. Los expertos aseguran que las restricciones en el otorgamiento de dólares son un caldo de cultivo al contrabando. Porque el gobierno hasta ahora está atacando las consecuencias, no las causas del problema. Y es muy duro para un gobierno como este que enfrenta un año electoral atacar las causas fundamentales que determinan que, por ejemplo, estos productos valgan muchísimo más en el mercado internacional que en el nacional. E inclusive, valga la analogía, es como si hubiera un contrabando dentro del país, porque cuando una medicina se va, o un kilo de harina de maíz o de aceite, desde un mercado formal a uno informal, eso equivale a un contrabando, porque el precio está multiplicando. Además que hay otro factor que tiene relación directa con el tema de la escasez y es el acceso a las divisas. Divisas para poder comprar materia prima, materiales para la fabricación de productos. Si efectivamente lo que estamos viendo, y eso sí ya uno puede ver la evolución de esas cifras a lo largo de los meses, es restricción de dólares, es muy difícil que puedas reducir el tema de la escasez. Y el segundo factor es los diferenciales de precio. ¿Qué es lo que sucede? Como acá están subsidiados los productos porque el gobierno mantiene un estricto control de precios, eso cuando tú lo comparas con países vecinos, los diferenciales son brutales, creando todos los incentivos al contrabando. El gobierno creó el SICAD 2 a comienzos de año, prometía abatir ese dólar paralelo que tanto daño le hace a la economía, pero esas subastas no están cumpliendo con su propósito, como se evidencia en la escasez que se mantiene, inclusive de productos básicos. Hay mucha especulación también, hay mucha gente que no tiene, tienen artículos, no tienen moral, por así decirlo, y sigue especulando con precios de bienes subsidiados por el Estado y por el gobierno. Para algunos consumidores en la calle, las medidas para combatir la escasez como el sistema biométrico o captahuellas no son efectivas. No, no hay ninguna solución. Como en Cuba, más nada, no tenemos más nada que... ¿Usted cree que se acabarán las colas y la escasez con las colas? Ay, no creo, padre. Va a ser la cosa peor, de verdad. ¿Cree que eso restringe las compras o es para tener un control de la venta? Bueno, para mí que eso es para tener un control de la venta. ¿Usted cree que se acabarán las colas y la escasez con este sistema biométrico? No creo. Los expertos calculan que la inflación este año podría llegar hasta el 70%. Nosotros estamos estimando con una inflación que pudiera cerrar cercana al 70% y con una caída del poder adquisitivo del salario promedio de la economía en torno al 14,2%, que sería el nivel más alto desde la época del paro petrolero el año 2003. Las perspectivas económicas para el próximo año, los analistas económicos señalan que podrían no ser muy favorables. La variable clave en 2015, hace unas semanas, eran las elecciones. Pero yo creo que ahora hay que agregar un tema sobre el cual mucha gente todavía no lo estaba precisando, que es el tema del precio petrolero. Estamos en un contexto de caída importante en los precios del petróleo. Digamos que efectivamente es muy probable que el año próximo Venezuela no vea precios petroleros cercanos a los $100 al barril como los disfrutó en los últimos meses, y eso entonces te va a llevar a un rediseño de las políticas que aquí se han aplicado. El gobierno tendrá que ser más agresivo, a pesar de ser un año electoral, en tener que aplicarle correctivos a la economía, porque si no, la situación es bastante preocupante. El tema del petróleo es serio porque todos los análisis y proyecciones indican que en 2015 y en el cierre de 2014 seguirá la tendencia a la baja, porque hay mucha oferta, hay mucha gente produciendo petróleo, muchos países produciendo petróleo. La OPEP y Venezuela no son los únicos, y esto sin duda nos impactará porque el precio estará muy por debajo de los 110, 120 que necesita Venezuela para equilibrar sus cuentas. Asdrúbal Oliveros de Conalítica recomienda que para mejorar la situación económica se deben corregir 3 áreas claves esenciales. El área cambiaria, es decir, un ajuste importante, un rediseño de la política cambiaria que en mi opinión debería apuntar a un proceso de desmontaje del control de cambio que ya caducó. En el área de precios, el proceso de desmontaje de la estructura de controles de precios, y una tercera área importante también, el tema de estímulo a la actividad petrolera para, digamos, intentar obtener mayores ingresos. Los expertos dieron algunas recomendaciones a las familias venezolanas de cara a una agudización de la crisis económica que se podría acentuar si no se toman los correctivos necesarios.
es importante el cuidado del empleo. Ese es un primer factor fundamental. Es decir, estamos en una situación de crisis donde efectivamente la movilidad de estarse trasladando de un trabajo a otro no es tan sencillo, es difícil poder, si usted tiene a lo mejor un empleo formal, conseguir un trabajo de la misma calidad en este contexto. Entonces hay que cuidar el empleo, eso es una primera recomendación. También es importante el cuidado de tus gastos, es decir, efectivamente en qué estoy gastando el dinero, qué puedo revisar, qué puedo reducir en el caso que se dé para las personas que dependen de un salario. Pero lo más importante es intentar preservar el empleo que tenga, cuidarse, porque no va a haber muchas oportunidades de empleo. De hecho, ya no las hay y habrá menos. Otra es que tome en cuenta, cuide muy bien su relación crediticia con los bancos, con la tarjeta de crédito, porque eso es una de las pocas cosas que me está ayudando. Porque las tasas de interés que cobran los bancos están entre 24 y 29% si pides una línea de crédito especial a través de la tarjeta en efectivo, y la inflación duplica eso. Entonces, en el fondo, tú estás ganándole a la inflación si te financias con un banco. Ojo, tienes que ser buen pagador para mantener tu buen límite de crédito y tu nivel. Las personas de los sectores más humildes aguantan como pueden sus adversidades. Señala Elizabeth que la degradación en que se ha sumido la sociedad nunca antes la había visto. Dice ella que hay una mezcla de miedo con frustración, que muchos drenan lamentablemente con la violencia. Son cosas de que nosotros a veces nos da miedo hablar a temor de que le vaya a suceder algo a uno en la calle. Sí, entonces la gente se cuida su espalda y es por eso que la gente tiene miedo. Es la gran diferencia tal vez. Exactamente, la gente tiene miedo de hablar, ¿sabes? La gente tiene miedo de exigir sus derechos. La gente tiene miedo de exigir respeto. Mira, dígame ese metro tú medio te trompiezas y tú dices 4 groserías más grandes que tú y tú pides perdón, que nosotros no tenemos por qué pedir perdón, al menos disculpa, pues. Y la gente te dice, wow, y te insultan y te maltratan. Y hasta los hombres pues, te golpean y uno dice, wow. Como periodista de economía, yo en los últimos casi 30 años he visto crisis y más crisis ir y venir, y siempre se dice que ahora tocamos fondo, pero yo creo que todavía no hemos tocado fondo. Esto se va a complicar. Y sí ha habido algunos cambios de conducta de las personas, pero no se comparan con lo que ha ocurrido en otros países. Tampoco creo que vamos a llegar a un nivel extremo de colapso en que va a estar la gente en la calle, sobre todo porque el gobierno tiene también unas políticas sociales muy vinculadas a su proyecto político que van a evitar eso, porque si no sería un suicidio político para este modelo. En la próxima parte, incidencia de la escasez en fiestas decembrinas. La verdad que no hay nada, no hay variedad, hasta los pisos de arriba están vacíos de las tiendas. ¿Cuántas jugueterías has recorrido ahorita que es temprano? Pues prácticamente. Alrededor de 8, y de verdad que nada en comparación de los años anteriores. Y más adelante, Navidad que viene, tradición del año. ¿Cómo vislumbra estas Navidades? Bueno, mira, entre lo que cabe, al haber salud está todo bueno, pero si no hay dinero también está un poco mal. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La Navidad, por tradición, es una época de gastos extraordinarios que hace que el consumo promedio de las familias se incremente en comparación con otras temporadas del año. ¿Qué expectativas tiene el venezolano para esta Navidad cuando faltan prácticamente 60 días para que culmine el año 2014? Veamos. Aunque falta poco para las fiestas decembrinas, desde el pasado mes de septiembre son muchas las familias que desde ya merodean las vidrieras de las jugueterías con la esperanza de llevar alegría a sus casas en estas fechas. De hecho, algunos ya han adelantado sus compras. Bueno, los niños se suben chamo y unas cosas para la casa que me hacían falta.
¿Cómo ven los precios? Horribles de caro y no hay nada. De verdad que uno quiere buscarlo y no consigue nada. Creo que no va a ser una Navidad como las Navidades de antes, ya que para mí ya yo la veo muy diferente. Ya no siento esa emoción que yo sentía que viene diciembre, voy a comer mi estreno. No, lo siento ya normal. Según los expertos, el adelantar las compras de juguetes u otro bien es una forma acertada de escapar de la inflación y de la temida escasez. Pero lo que cabe es que tratar de hacer las compras navideñas lo más pronto posible, porque ya después, en los últimos meses, cercano a diciembre, va a ser muchísimo más difícil. La inflación y la escasez generan una especie de cultura de sobrevivencia. Pero no solo se trata de juguetes. En este último trimestre del año 2014, los consumidores tratan igualmente de comprar algunos adornos navideños, ropa o calzado, para ganarle a la escasez y a los altos precios. Vuelta para buscar lo que falta, que si las hallacas, los estrenos, allá la ropa no se puede ni vestir porque está demasiado caro. Zapatos, imagínate, un par de zapatos ya no está por las nubes. ¿Qué ha pensado usted sobre la Navidad? Mira que no voy a conseguir pernil, no voy a conseguir nada, porque no hay nada. La Navidad es una época de reencuentro a la que casi nadie renuncia. Pero la Navidad para nosotros es esencialmente, entonces esta sensación de tener hijos, nietos, amigos, por ejemplo, distribuidos por el mundo, entonces de verdad que eso va a tener un impacto importante, tanto lo económico como este elemento cultural y emocional de los venezolanos. Navidad que viene, tradición del año. El Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, anunció el pasado 30 de septiembre que asignó 91,89 millones de dólares a 61 empresas dedicadas a la venta y elaboración de juguetes, artículos navideños, bebidas alcohólicas, calzados y artículos deportivos para garantizar que en estas fiestas navideñas los venezolanos no sientan los rigores de la escasez. Pero algunos expertos como Henkel García, directivo de Econométrica, duda que alcance para todos. Queda la duda si lo aprobado y todo este movimiento, sobre todo adjudicaciones o subastas convocadas a través de SECAD1, sea suficiente para abastecer lo referente a Navidad, que es una época de muy alto consumo y que bueno, que todo el mundo está pendiente, no solamente de juguetes, no solamente de ropa, sino también en lo que a alimentos respecta, pues, está todos los ingredientes de las hallacas, que muchos de ellos son importados, y queda la duda si es suficiente. Henkel García, analista financiero, también afirma que la inversión en estos rubros fue ligeramente menor a la registrada durante el año 2013. No tenemos cifras del Banco Central de Venezuela, pero según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, ese recorte de importación está cerca del 20%. Las del 2013. Las de 2014 frente a 2013. Y eso, por supuesto, cuando se discrimina el sector privado, ese recorte de importaciones podría llegar hasta 30%. Entonces, hay muchas empresas que han tenido dificultades para obtener divisas a lo largo de 2014 y uno pudiese intuir que eso va a continuar a lo largo del año, y más aún en este escenario de recortes o de rebajas o reducción del precio del petróleo, que no va a tener una incidencia en el corto plazo, que sí podría tener algún tipo de incidencia para comienzos de 2015. No sé, hay demasiada escasez de las cosas en el país, entonces pues lo básico no se está encontrando, ¿ves? Para diciembre pues uno siempre trata de conseguir muchas cosas y como no hay. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a adaptar o qué piensas? Ya que te lo pregunté. Adaptarse será porque no hay de otra. ¿Cómo la ves esta Navidad comparada con otras? Un poquito más fuerte, Cristi. ¿Por qué? La crisis, la inflación, un alto costo de la vida. Dados los índices de inflación y escasez que marcan el día a día del venezolano en la actualidad, el equipo de 100% Venezuela salió nuevamente a las calles para detectar cómo estos fenómenos afectarán las fiestas de Navidad de este año 2014. Daniela Vázquez es una joven que estudia y trabaja. Para ella la Navidad es una cuestión de la niñez. A ella la ubicamos en la calle y aunque admite que siempre en esta época la pasa bien con su familia, este año 2014, afirmó,
no será igual. Por la situación, que a veces no se puede, que se armar la mesa, mucho dinero. Cosas. Sí, también por los recursos. Y bueno, mi mamá, que a veces uno estrena 24-31, entonces ella dice, no, nada más hay para el 31. Víctor Luca, en plena calle, también nos dijo que el adelantar compras navideñas para él y su familia le ha resultado más económico. ¿Qué recomendaciones le hacen a las personas que te están viendo? Bueno, que si tienen la oportunidad ahorita de salir a la calle a comprar lo que necesitan sus chamos y la casa, se los recomendaría porque en diciembre todo va para las nubes. Henkel García insiste que la inflación y la escasez se sentirán de forma más contundente en diciembre. Apunta que habrá poca existencia de productos. Primero, no serán variados y segundo, habrá pocas marcas. Todo como consecuencia, en su criterio, del sistema cambiario que tenemos. Divisas tenemos, pero no son muchas y esas divisas que son escasas hay que rendirlas. Pero con un tipo de cambio 6.3 y me atrevo a decir con un tipo de cambio de 12 es muy difícil que esas divisas rindan. La demanda sería teniendo infinito porque todo el mundo querría divisas a 6.3 y a 12 y también te crea muchas distorsiones porque de ahí nacen todos los negocios cambiarios. Ha pasado de Cadivis, en Coex, tenemos varios sistemas, pero que es un control de cambio que ya lleva 11 años de los 15 que tiene la actual gestión. La verdad que no hay nada, no hay variedad, hasta los pisos de arriba están vacíos de las tiendas. ¿Cuántas jugueterías has recorrido ahorita que es temprano? Pues prácticamente. Alrededor de 8 y de verdad que nada en comparación de los años anteriores. Todo está caro, todo, mira, no hay juguete barato, es pura mentira de que van a trabajar sobre los precios, eso es pura mentira. Tú compras y no te alcanza el sueldo para gastarlo en los juguetes nada más. Según el CENCOES, la partida aprobada para el mes de diciembre de este año 2014 de 91,89 millones de dólares será en su mayoría para los juguetes, pero la situación no la ve fácil Henkel García, ya que recalca que al margen de esta inversión, el 70% de las importaciones del sector privado cayeron en este 2014, dadas las múltiples trabas para la obtención de divisas. Pero ante la crítica situación económica que vivimos, ya para anticiparse al temido no hay, y si lo hay, enfrentar altos precios en los productos de todo tipo, hizo que algunos se volcaran a las calles. ¿No ha cambiado para ti la Navidad? Claro, la crisis ha pegado un poco, pero tenemos que luchar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te ha pegado, por ejemplo? Económicamente, porque no puedo sufragar los gastos como los sufragaba anteriormente, pues. Entonces, ¿qué piensas hacer este año? Bueno, me imagino que recortar los presupuestos para poder cubrir los poquitos gastos que se puedan cubrir en Navidad, pues. ¿Y cómo la vas a sobrellevar? Primero pidiéndole a Dios que todo esté bien y no pase nada, que haya mucha paz y unidad entre los seres humanos y venezolanos, trabajando duro, porque todo está carísimo. En la próxima parte, Navidad que viene, tradición del año. ¿Cómo vislumbra estas Navidades? Bueno, mira, entre lo que cabe, al haber salud está todo bueno, pero si no hay dinero también está un poco mal. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Navidad que viene, tradición del año. Así quisimos titular el reportaje que estamos llevando a su pantalla, donde expertos en materia económica y social analizan la conducta de los consumidores en Venezuela para este diciembre, particularmente en aspectos tradicionales de toda temporada de fin de año. Veamos. El sociólogo Francisco Coello admite que sin duda los altos niveles de inflación y escasez han modificado el comportamiento del consumidor venezolano. Recibí un pago por un trabajo que hice, entonces lo meto en el banco, no, porque se va a pulverizar, entonces me compro una computadora. Es decir, permanentemente esa es, vamos a decir, lo que es la antropología del consumidor, una sociedad inflacionaria, es decir, un permanente trabajo, una especie de batalla para lograr que lo que yo recibo
no se diluya. Desde este punto de vista, el consumidor venezolano en la actualidad está en una permanente batalla para escapar de la inflación. Para él, conseguir cualquier producto, juguete, comida, ropa o calzado es lo más importante de cara a la Navidad. Ya no importan ni las marcas y, lo que es peor, su procedencia. Por muchos años las empresas que se dedican al mercadeo de alimentos y de productos de belleza y de limpieza encontraban algo interesante. Los venezolanos podíamos hacer recortes en determinados rubros, por ejemplo de limpieza del hogar o de consumo de alimentos, pero no lo hacíamos en productos de limpieza y de cuidado personal. Es decir, utilizar el champú tal o utilizar la colonia tal, para nosotros era importante. Ahora eso ha desaparecido para todos los rubros. Según el Centro de Documentación y Análisis Social para los Trabajadores, Sendas, se determinó que para el mes de septiembre de este 2014, la canasta alimentaria familiar se ubicó en 14.080,98 bolívares, lo que representó un aumento de 598 bolívares, es decir, un 4,4% con respecto al mes de agosto de este mismo año. Si tomamos en cuenta este dato, el Sendas indica que para poder adquirir la canasta alimentaria familiar se requerirán 3 salarios mínimos. Para diciembre se estima, de ser esto así, que para poder sufragar los gastos propios de la época navideña se requerirán muchos salarios mínimos más. El sociólogo Francisco Coello considera esto grave al propiciar y propagar en el venezolano una cultura de sobrevivencia. Es decir, hago compras sin preverlas. Por ejemplo, es normal que ya uno vaya por la calle y se cruza con un supermercado que no acostumbra a ver. Me meto. O entré y conseguí tal. O incluso consigues cosas que tú no necesitas, pero tú sabes que amigos o familiares las necesitan. Entonces, es una cultura de oportunismo, en el buen sentido de la palabra. Es decir, yo tengo que hacer que aprovechar lo que me pasa en este momento. Y precisamente esta cultura, también denominada del oportunismo, genera entre los consumidores múltiples efectos, entre ellos el estrés, sobre todo porque diciembre representa un mes de gastos y muchos consumidores tendrán que decidir cómo distribuir su dinero para hacer de estas Navidades un evento placentero junto a sus familias. Altos niveles de ansiedad, de angustia, de temor en la población, porque es decir, no se trata de mero consumo, es que decir, bueno, tengo hijos y necesito leche para esos muchachos, tengo una abuela que necesita unos medicamentos y no los consigo. Entonces, todo esto va generando un ambiente realmente muy tenso. Si algo caracteriza al venezolano es su optimismo y su capacidad de poder de lucha ante la crisis. Veamos cómo los expertos analizan este fenómeno bajo la luz de las investigaciones. Econométrica en diversos estudios ha plasmado que el poder adquisitivo del venezolano se ha agravado como consecuencia de una excesiva dependencia petrolera que no permite hasta ahora impulsar otro modelo de desarrollo económico que permita crecer sin generar inflación. Todo el mundo quiere mayor bienestar, todo el mundo quiere que su salario le rinda más, pero el poder de compra del salario va mucho más allá de que lo que se aumente de la compañía o lo que te aumente por decreto del gobierno. Tiene que ver con la cantidad de producto disponible. Esa cantidad de producto disponible puede aumentar coyunturalmente con producto importado, pero eso no es sostenible en el tiempo, cosa que ya vivió Venezuela en los años anteriores. La única manera de que el poder de compra del salario se recupere es a través de mayor producción, de mayor productividad, y ese es el reto que nos toca como sociedad. En mi casa, las Navidades todos el tiempo son iguales, todos en unión y comprando y compartiendo cada quien un poquito. Yo creo que si hay algo diferente, yo creo que todos los hogares lo sentimos. Siempre hay que recordar unos gastos para que puedan alcanzar los regalitos para todos los sobrinos, la familia, los mamás, los papás, los hijados, etc. ¿Piensa que va a ser mejor que otros años o va a ser algunos ajustes? Quiero que sea mejor, si Dios quiere, que todos los otros años. Bueno, que hay que tener paz y bueno, me dicen los gastos, de verdad, aunque ya yo pasé por eso, ahora le tocan a los nietos que también disfruten las cosas bonitas que uno pueda brindarles y mucho amor, mucha paz, comprar las cosas poco a poco. ¿Cómo vislumbra estas Navidades? Bueno, mira, entre lo que cabe, al haber salud está todo bueno, pero si no hay dinero también está un poco mal.
Tanto García como Coello sostienen que paralelamente debe incrementarse la confianza en el sector privado y a través de un trabajo concertado generar riquezas que toquen a la ciudadanía durante todo el año y más especialmente en la época decembrina, que es cuando se dan los mayores niveles de consumo, dado la esperanza que era culminar un año y comenzar otro. Allí se consolidan lazos familiares. Cuando tú sabes que un plato típico o una comida que siempre ha estado en tu mesa, que ha sido como un símbolo, entonces no está este año porque no puedo. Eso es difícil, ¿no? Pero por el otro lado, como señalan algunos estudiosos que han estado trabajando el fenómeno también, que es reciente de los últimos años en Venezuela, que es por primera vez que nos hemos convertido en un país de emigrantes, que este año vamos a tener muchas familias, miles y miles de familias, un año más en donde vamos a tener una diáspora, es decir, tenemos venezolanos en todas partes del mundo. Hay unos estudiosos, como decía, que calculan que ya pudiéramos haber pasado el 1.600.000 personas. Yo creo que este año vamos a batir récord, lamentablemente, de personas que se han ido del país, es decir, posiblemente esa cifra se va a abultar. Entonces tienes una situación, una sociedad muy fracturada, además una fracturada en algo que es muy importante para nosotros, que es la familia. Las fiestas decembrinas son aquí y en cualquier lugar del mundo una época para compartir en familia. De allí que los altos niveles de consumo que se dan en estas fiestas se asocian a niveles de prosperidad. Sin embargo, en la actualidad, la inflación y la escasez han modificado los patrones de consumo de los venezolanos. Bien, así terminamos el programa por el día de hoy. Les agradecemos como siempre todo el apoyo que nos brindan. Continúen comunicándose con nosotros por el correo electrónico 100%@televen.com y también nos pueden seguir por Twitter a través de @100porvenezuela o en Facebook por la página de Televen. La invitación es para el próximo domingo. Recuerden, a partir de las 10 de la noche, cuando seguiremos llevándoles casos que no dejarán de sorprenderlos. Historias de este país al 100% Venezuela. Buenas noches. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. Nosotros nunca hemos llegado a este extremo de que tengamos que hacer tantas colas por el pan, por todo. Mira, tú a donde tú te metes, haces muchas colas, hay mucha necesidad, yo creo que hay mucha necesidad en el pueblo. El que gana salario mínimo logró un aumento en torno al 40-43% por decreto del gobierno. Pero cuando le descuentas la inflación, te das cuenta que en realidad estás 30% más pobre que el año pasado. ¿Cómo está haciendo con los pañales, señora? Bueno, hay que comprárselo a los jugoneros al precio que ellos lo vendan. ¿Cuánto los consigue usted? Ah, bueno, el triple. Todo está caro, todo. Mira, no hay juguete barato. Es pura mentira de que van a trabajar sobre los precios.